Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir hoy aquí a esta charla filatélica. Un saludo especial a Henry y Alfonso por esta labor de mi oficina, esta sociedad filatélica que nos ha tenido acá pasando estos buenos ratos hablando de la filatelia del mundo y aprendiendo mucho. Quiero agradecer especialmente a la FIAP, al FIP y a todos los que van a estar presentes luego viendo esta conferencia en YouTube. Bueno, esta charla tiene un nombre particular sobre cataratas y cascadas y hablaremos del Salto de Tequendama en Colombia. Realmente lo que yo quiero mostrarles es un paseo con base en la filatelia sobre los últimos 500 años aproximadamente de Colombia, especialmente de la sabana de Bogotá, la ciudad capital, ya que es circundada o cortada por el río Bogotá, que es la principal cuenca fluvial sobre la cual se ha formado el Salto de Tequendama. Hablaremos desde 1500 hasta el 2013, última fecha de un sello postal emitido al Salto de Tequendama. Entonces, yo los invito a que hagamos un paseo rápidamente sobre esta región, teniendo como referencia el Salto de Tequendama. Primero que todo, esto no es una exposición filatélica aún, es un estudio filatélico sobre el Salto de Tequendama, en la cual mostraremos el material asociado al salto por su característica, por su importancia en la evolución de la ciudad capital Santa Fe de Bogotá desde la época de los conquistadores. Esta imagen representa una medalla elaborada en el año 1984 por la anterior Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, cuando desarrollaron un proyecto denominado Mesitas del Colegio para producir 600.000 kilovatios más de energía para el país. En honor a esto se hizo este sello, esta medalla que pueden ver acá, donde está la caída del Salto de Tequendama, que está a 30 kilómetros de la ciudad de Bogotá sobre el río Bogotá y que pues ha sido un sitio icónico en la historia de la ciudad. La palabra tequendama viene de la lengua chibcha, el idioma que hablaban los nativos de esas tierras antes de la conquista española, cuyo significado es el que precipitó hacia abajo, en la traducción que se encuentra sobre la palabra tequendama. También nos vamos a referir a las leyendas que están asociadas al Salto de Tequendama, la leyenda del Dorado, que creo que todos han oído hablar un poco de la leyenda del Dorado, la leyenda de Bachué, Bochica, los dioses que en principio se les atribuyó el origen de esta cascada, de este Salto de Tequendama, y hablaremos un poco del río Bogotá y la sabana. En la imagen de la izquierda, esto es una fotografía aérea tomada desde un avión comercial donde se alcanza a ver el cañón del Salto de Tequendama, una figura generada por la erosión y que pues tiene 157 metros de altura y que a comienzos del siglo pasado o finales del siglo XIX se utilizó para generar energía y fue la principal fuente de energía para Bogotá hacia 1895. Los precursores de esto vieron en el Salto pues una caída maravillosa para utilizarla ingenierilmente y producir energía eléctrica. Pero el uso de este salto llegó hasta verlo totalmente seco, como lo vemos en la fotografía de la derecha, donde perdió totalmente su caudal. Esto pues trajo muchas complicaciones o las ha traído históricamente, por lo menos en los últimos 120 años que tiene, digamos, la energía eléctrica en Bogotá. Por lo tanto, en su momento, el salto es y ha sido majestuoso, como lo vemos acá en esta fotografía. Esta panorámica es tomada recientemente con un dron, donde podemos ver una imagen realmente invertida. ¿Cuáles son los elementos de los cuales vamos a hablar hoy? El Salto de Tequendama, la Casona, que fue la estación del tren hasta 1950, y la carretera que vemos acá corta pues este valle rocoso formado en rocas de hace 80 millones de años y que pues fue el camino antiguo para ir al sur del país en el siglo pasado y el siglo antepasado. Por lo tanto, tiene mucha trascendencia en la evolución tanto de la sabana de Bogotá como de toda la región, digamos, central de Colombia. Yo creo que todos hemos estado alguna vez frente a una catarata
en cualquier país. Y obviamente las cataratas, pues simplemente a través de la historia han sido consideradas como lugares que representan pues la presencia de algo superior, magnificación, poderío, energía, una cantidad de conceptos asociados a cualquier salto. Cabe recordar aquí las cataratas del Niágara, Iguazú, Lagos Victoria en África, San Rafael en Ecuador, que recientemente a comienzos de este año tuvo un cambio en sus características hidráulicas, los Chorros en San José, Costa Rica, que creo que todos los que están acá, especialmente los de Costa Rica, lo conocen, un sitio maravilloso, Caroní en Venezuela, el Salto del Ángel y muchos otros cientos de sitios realmente curiosos e importantes. Vamos a partir filatélicamente desde 1538, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a fundar Santa Fe de Bogotá, la capital, y en ese momento, pues los que vivían acá eran los muiscas y los panches, que pues tenían las riquezas de ese entonces, vivían en la sabana de Bogotá, y cuando llegaron los conquistadores, Gonzalo Jiménez de Quesada, que vemos aquí en este sello emitido en el centenario, del cuarto centenario de la fundación de Santa Fe de Bogotá. Esta estampilla que tiene el escudo de Bogotá también fue emitida en esa época y que además es el logotipo del Club Filatélico de Bogotá. Y en ese entonces, Gonzalo Jiménez de Quesada vino por el oro, por las esmeraldas, por todas estas riquezas que tenían y básicamente cuando fundó a Bogotá, que es el sello que vemos aquí de $1 de la misma serie, es el sitio donde se realizó la misa de fundación de Santa Fe de Bogotá. Este otro sello es de la serie de 1955, emitido en homenaje a la Unión Postal de las Américas, donde Gonzalo Jiménez de Quesada se encuentra en el centro. Y este otro sello fue emitido en el año 1979 en conmemoración de Gonzalo Jiménez de Quesada en el cuarto centenario de su muerte. Para ese entonces, la fundación de la capital de Bogotá, yo creo que la mayoría de los que están aquí, que hayan estado en Bogotá alguna vez, pues reconocen la Catedral Primada, donde se fundó la ciudad de Santa Fe, que hace alusivo a este sello de $1 de 1938 y este en homenaje a la catedral. Este sello tenía el papel con, ¿cómo es que se llama? Me olvidó, con eh, el tipo de papel con ondas, y este sello fue emitido en el año 1900, con la conmemoración del bicentenario de la independencia, de un cuadro que imitaba o dibujaba cómo era el virreinato de la Nueva Granada en 1810. En ese entonces, cuando se fundó Bogotá, cuenta el padre Fray Domingo de las Casas que pues Gonzalo Jiménez de Quesada le arrebató sus riquezas a los chipches, y uno de los problemas que ellos tenían ahí eran las inundaciones en Bogotá. Cuenta en 1625 Fray Pedro Simón una historia asociada a qué hacían los indios, los indígenas en ese entonces los muiscas, que vivían en el altiplano cundiboyacense, donde se fundó Bogotá, y un área un poco más extensa, y ahí hablaba sobre el problema que tenía la sabana de Bogotá y que aún tiene, que son las inundaciones del río Bogotá. Por lo tanto, se consideraba desde esa época que la sabana era un gran lago, un lago que también recibió el nombre del lago de Humboldt cuando él vino acá, y que básicamente necesitaban solucionar el problema e invocaron al dios Bochica para que les ayudara en su historia, para que les ayudara en tener tierras para poder vivir, para poder sembrar y que básicamente pudieran subsistir. Desde esa época entonces existe también la leyenda de El Dorado en la laguna de Guatavita. Estos sellos fueron emitidos en conmemoración a la leyenda del Dorado. El primer sello de la izquierda tiene el acto en el cual los indígenas cubrían de cuerpo en oro al zipa o el cacique principal. La fotografía central nos muestra el barqueo que en esa época sacaban del río el oro y luego iban al lago de Guatavita o a la laguna de Guatavita, donde se supone la balsa muisca que vemos aquí en las sellos de la parte superior está o fue enterrada o se encontraban, y se hacían esos ritos para que el dios viniera y les ayudara a todas sus actividades.
Es así como aparece entonces Bochica. Bochica es el dios que, apoyado de su varita, pudo abrir el salto de Tequendama para que la sabana de Bogotá se drenara y pudieran los muiscas y todas las comunidades chichas vivir, sembrar y tener pues una mejor vida en la sabana de Bogotá. Aquí tenemos los sellos emitidos en homenaje al Zipa Tisquesusa y también a las mujeres nativas de esa época. Aquí en la parte inferior tenemos el sello, tres sellos emitidos en homenaje a la mitología muisca, donde vemos en la imagen de la izquierda al dios Bochica, luego a Chimichagua, que era el otro rey importante o el dios que se adoraba en esa época, y a Bachué, que era la mujer de Bochica. Y con eso, pues los chichas podían entonces estar amparados y ayudados por ellos. En el cuarto centenario de Bogotá se emitió entonces este sello superior de 15 centavos, donde está la imagen del dios Bochica, el salto del Tequendama o el río Bogotá y el arco iris. Y cuenta la leyenda que Bochica se sentó encima del arco iris y con su varita mágica pudo abrir el salto, como está representado en esta imagen. En estos dos sellos son los dos únicos sellos que se han emitido en Colombia. Y aquí tenemos un sello del arco iris representando pues el acto alegórico al descubrimiento, a la apertura del salto de Tequendama, cosa que no es cierta en el concepto biológico, pero que en la mitología es bastante válida. Cuenta la mitología que Bachué se subió al arco iris y desapareció y desde ahí nunca volvió a verse. Se ubicó en Sogamoso, en un pueblo que se llama Isa, donde está una de las estatuas más bonitas en homenaje a Bachué. Este sello tuvo variedades en color. Aquí tenemos una prueba en color más claro que el emitido y tenemos un pliego de 50 sellos intacto, pues que se conserva todavía en algunas de las colecciones. En 1668, Lucas Fernández de Piedradita nos habla del dios Bochica, especialmente en homenaje a Tisquesusa, y básicamente habla de esas inundaciones del río Bogotá, que en ese entonces se llamaba el río Funza, y obtuvo su nombre, pues luego de que se fundó Santa Fe de Bogotá, básicamente asociado a toda la utilidad del río Bogotá, que ambientalmente pues tenía una gran importancia en la sabana. Luego viene la historia del salto de Tequendama a partir de la época de José Celestino Mutis, quien llega a Bogotá, a la sabana, al país, y empieza a hacer estudios de botánica sobre la zona de la sabana, en los alrededores del salto de Tequendama, y básicamente apoyado con otros investigadores, pues nos enseña mucho sobre la región del Tequendama. Esta tarjeta postal que vemos aquí a la izquierda es una tarjeta del salto de la época de la colección del Banco de la República, una tarjeta de 1875 hecha sobre una fotografía elaborada de un libro sobre las maravillas y curiosidades de Colombia. Aquí tenemos los primeros sellos de José Celestino Mutis que se emitieron específicamente en el año 1947, un valor de 25 centavos, luego cambió el color, como lo vemos aquí en la imagen, en un color más claro, y luego se le hizo un resello para la conferencia latinoamericana de siderúrgica, se desmonetizó a 15 centavos, aquí tenemos un sobre circulado, y este año, hace 2 meses, salió un nuevo sello con José Celestino Mutis para celebrar los 100 años de unión y de alianza estratégica entre Colombia y Austria. Es básicamente digamos, la historia de ese entonces. Bien, el virrey Espeleta fue otro de los grandes próceres que estuvo en la sabana de Bogotá y él tiene pues varios relatos sobre la visita al Salto de Bogotá. Desde 1700 y desde antes el Salto del Tequendama siempre fue un sitio turístico, un sitio de paso, un sitio de interés y cuentan los relatos de él que se dijo que el tiempo era a propósito para verlo por ser de verano y con esto no fue menester más que para que se formalizara un gran paseo al Salto. Resalta en este relato las aventuras de un personaje pintoresco, Pachito Cuervo, a quien el autor relata la mayor parte de todo este relato histórico. Entonces, tenemos muchos registros asociados al Salto de Tequendama desde esa época. Domingo Schiacchi también fue muy importante en la evolución de la sabana de Bogotá. En el libro de los viajes a los Andes ecuatorianos de Bucingal, él relata pues básicamente
la historia del salto de Tequendama y empiezan a hacerse estudios ya desde esa época. Aquí en la parte inferior tenemos de ese libro de Bucingati, tenemos las mediciones hechas a la altura del salto de Tequendama. Mutis hizo una medición, luego llegó Schiziati, quien fue por orden del virrey Espeleta, uno de los estudiosos del salto. Ya era, digamos, interesante hablar del salto, de mirar su génesis, su origen, ya que existían los escritos anteriores sobre Bochica y su desarrollo del salto de Tequendama como tal. Luego vino Humboldt, y Humboldt hizo varias mediciones, luego Caldas, y luego Gross y Acosta para tener un estudio específico del salto de Tequendama. Luego llega Humboldt en 1799 y hace sus primeros estudios sobre el salto de Tequendama. La imagen que está en la izquierda son los dibujos originales que luego fueron reproducidos en 1812 por George Cook, quien en 1812 hizo los dibujos o reprodujo los dibujos de Humboldt. Aquí tenemos el sello emitido a la visita de Humboldt, específicamente en el año 1960, en los primeros 100 años del fallecimiento de Humboldt, y traigo a colación el sello que se emitió en Venezuela por el mismo motivo, pero se emitió en el año 1969 como homenaje a personalidades importantes. Recordemos que Humboldt, cuando llegó a América, a la Nueva Granada, a la Gran Colombia, mejor, llegó por Venezuela e hizo trabajos espeleológicos, cartografía, geología y muchos otros temas en su desarrollo. Entonces, uno de los primeros trabajos que hizo Humboldt en el salto era medir su altura. De eso se ha hablado mucho y hay bastante información sobre las mediciones que hizo Humboldt en esa época. En 1807 aparece Francisco José de Caldas, muy importante en la historia de Colombia como tal, y básicamente estudió y recorrió las márgenes del río Bogotá desde la gran garganta del salto de Tequendama, básicamente haciendo descripciones de la flora, del paisaje. Y aquí tenemos los sellos emitidos a Caldas desde el año 1910, este primero que tenemos aquí con un valor de 10 centavos, en homenaje al bicentenario. Luego tenemos otros que se hicieron en diferentes en imprentas, básicamente por la Perkins. El del primero fue hecho por American Banknote. Y por último tenemos el de Caldas del año 1947 en el cuarto Congreso Panamericano de Prensa, donde tenemos esta serie de sellos emitidos en homenaje a Caldas y su historia. Posteriormente, pues Francisco José de Caldas, con su teoría de la hipometría, fue uno de los elementos que utilizó para medir la altura, no solo de Bogotá, sino de muchas otras condiciones climáticas. Aquí tenemos los 3 sellos emitidos en el homenaje a Caldas en el año geofísico mundial, en el año 1958, 3 valores para correos internos y correo también externo. Básicamente aquí tenemos la referencia. Básicamente fueron emitidos esos 3 valores como un homenaje conmemorativo a Caldas. Luego, dentro de la serie de los departamentos de Colombia está esta hoja de 12 sellos básicamente asociados al departamento de Caldas, que fue fundado en honor a Caldas. Aquí no hay sellos de Caldas, sino la bandeleta asociada a esta mini hoja donde podemos ver diferentes elementos del departamento de Caldas. No tiene que ver directamente con el salto de Tequendama, pero sí asociado a Caldas. Juan Bautista Bucingaldi en sus libros pues también relata muchas cosas sobre el salto, pero lo más importante es un paseo que él hizo con Manuelita. Manuelita, todos la recordaremos, pues estuvo con Bolívar y básicamente viajó con él al salto de Tequendama. Él menciona en sus escritos, vi a Manuelita de pie al borde del precipicio, haciendo gestos muy peligrosos. Lo que ella dijera no se oía por el ruido del Tequendama. Una vez reunidos, resolvemos regresar. Los 2 irlandeses roncaban todavía y les vertía agua en la espalda. Se despertaron sobresaltados, convencidos de que había caído a la catarata. Por la tarde, los excursionistas del Tequendama estábamos reunidos en los salones de Manuelita, quien parecía fresca y adornaba sus cabellos con flores naturales. Entonces es un paseo que él hace al salto con Manuelita y está dentro de sus relatos históricos como tal. Luego, las Provincias Unidas de la Nueva Granada utiliza el salto de Tequendama como
uno de los emblemas en su escudo. Aquí vemos para 1814 el escudo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, donde los 4 elementos fundamentales están el volcán del Chimborazo de Quito, el cóndor de los Andes, el istmo de Panamá y el salto de Tequendama. El municipio donde se encuentra el salto se llama el municipio de Soacha, que tiene dentro de su heráldica la representación esquemática del salto de Tequendama, una imagen tomada o establecida a partir del año 1997 como tal. Aquí tenemos algunas fotografías de los múltiples relatos de visitas al salto. Aquí tenemos un dibujo hecho en el año 1821 sobre viajes al salto de Tequendama. Bien, vamos a hablar rápidamente de la cuenca. ¿Por qué es importante el salto de Tequendama? El salto de Tequendama en este mapa de Colombia está ubicado en la cordillera oriental, principalmente casi que en el centro de la cordillera, en el departamento de Cundinamarca, donde está la ciudad capital. Una característica importante que tiene el río Bogotá es que tiene básicamente una diferencia de altura muy grande, de 3.450 metros hasta 275 metros de altura, y por eso, pues, por esa diferencia topográfica asociada a la cordillera, se genera el salto de Tequendama. El río Bogotá cubre esta cuenca que vemos aquí en el departamento, que nace básicamente en el comienzo del departamento, y el río muere o desemboca en el río Magdalena con un recorrido aproximadamente de 375 metros de longitud. Aquí tenemos toda la cuenca y quiero hablar en este instante sobre el río Bogotá, porque pues desafortunadamente uno de los problemas que tenemos en el río Bogotá es que recoge todas las aguas servidas, tanto de la ciudad capital como de muchos municipios anexos. En general, pues tiene un recorrido básicamente de 380 kilómetros desde que nace hasta que muere en Girardot. Y en esta parte se encuentra el salto de Tequendama. Esto ha generado muchas complicaciones, de tal manera que ambientalmente es un tema de estudio, es un tema de trabajo, y pues básicamente nos ha traído muchos problemas ambientales. Y hacia comienzos del siglo 1900 fue utilizado para generación de energía. Por lo tanto, toda el agua que se genera en Bogotá, una ciudad que en 1900 tenía, no sé, del orden de 10.000 habitantes, y hoy tiene 8 millones de habitantes, y todos sus desperdicios van al río Bogotá. Hay un problema ambiental asociado ahí del cual no vamos a hablar, y en el año 2013 se emitió esta hoja con 12 sellos sobre el departamento de Cundinamarca, donde se destaca la emisión del salto de Tequendama. Es el último sello emitido en homenaje al salto. Aquí vemos algunos de los municipios que recorre el río Bogotá, y todas las aguas servidas de estos municipios llegan al río. Por lo tanto, es un problema ambiental bastante importante. Este es un perfil desde que nace el río Bogotá hasta que muere. Vemos el cambio, y aquí es donde se genera el salto por una caída de 275 metros según las mediciones más exactas. Es reconocido históricamente no solo en los trabajos de Humboldt y los que relatamos, sino en toda la historia de la sabana de Bogotá. Aquí vemos imágenes del salto de Tequendama con esa cantidad de espuma generada por los desperdicios que se generan en la ciudad, y hay muchos relatos sobre la historia del salto de Tequendama. El río Bogotá corta la sabana. Aquí tenemos algunos sellos y tarjetas postales. Aquí tenemos una tarjeta del año 1906 del puente del Común, uno de los puentes más antiguos sobre el río Bogotá, muy cerca de la capital. Es un sitio histórico actualmente, como lo vemos aquí en la foto central, y hay 2 sellos emitidos en homenaje, pues, tanto al puente como la estructura ingenieril como tal, pero está asociado al río Bogotá. Del resto no tenemos sellos emitidos sobre el río, y hay algunas tarjetas postales de 1930 que vemos aquí. Todas son de origen privado, no son emitidas por el correo, pero que representan la sabana de Bogotá, el problema de las inundaciones, como vemos en esta tarjeta de 1930, donde vemos la sabana totalmente inundada, y se repite la historia desde Bachué, y hoy en día pues casi que se sigue repitiendo que ha pasado inundaciones importantes en la sabana. Luego viene el ferrocarril. Vamos a hablar del ferrocarril y el salto de Tequendama. Pues Colombia tiene una triste historia con los ferrocarriles, ya que murieron. Prácticamente no tenemos ferrocarriles en Colombia, pero a finales del siglo antepasado, a finales del siglo
XVIII, pues los ferrocarriles fueron muy importantes en todo el país. Por lo tanto, básicamente los ferrocarriles de Cundinamarca y los ferrocarriles de la Sabana tuvieron una importancia muy grande para ir hacia el norte, hacia la costa, hacia el sur, hacia el occidente. Aquí tengo algunas fotografías y tarjetas postales del tren de la Sabana de Bogotá. La que está a la derecha es una tarjeta postal enviada por Paul Bosble hacia Francia, donde nos muestra una tarjeta postal del tren de la Sabana. Estos vagones fueron los mismos que fueron al Salto del Tequendama a comienzos del siglo XIX. También se hicieron algunas viñetas como estas, donde estaba el ferrocarril de la Sabana, con el cual se recogió dinero para seguir construyendo el tren a comienzos del siglo. Luego viene la estación de la Sabana, que es la estación de ferrocarriles que hay en Bogotá. Aquí tengo una serie de 1888 y otra del 2017, donde es la actual edificio. Aquí vemos el edificio actual de la Sabana de Bogotá, que sigue siendo pues la sede de los ferrocarriles nacionales, pero que pues como tal no tienen una gran función. Solo hay un tren que se llama el Tren Turístico de la Sabana de Bogotá. Este edificio fue inaugurado en el año 1917. Fue construido por el inglés William Liston y el arquitecto colombiano Mariano Santamaría, quienes trabajaron en el diseño y la construcción del edificio. Traigo a colación esto porque desde aquí salía el tren que iba para el Salto de Tequendama. Son unas tarjetas postales las que vemos de la estación del sur, que está aquí en la izquierda, donde tengo el cursor, la estación central de la Sabana de Bogotá y la estación del norte, que era donde se distribuían las líneas férreas que circundaban Bogotá. Aquí tenemos un mapa de la época de 1910, impreso por Villaveses, que imprimió sellos y muchas reproducciones en Colombia. Estas dos superiores son tarjetas postales de época de 1930, donde se representa la estación de la Sabana. Quiero que miren un poquito esta foto, por esas tres fotos que son del edificio, porque ahora les voy a hacer una pregunta interesante sobre los sellos emitidos a la estación de la Sabana. Aquí vemos tarjetas postales y algunas fotografías, y las últimas de la derecha de la foto a hoy, año 2020, donde la estación de la Sabana pues continúa, y bueno, tenemos algunos proyectos de trenes actuales y el posible metro que se construya en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. De hecho, pues fue muy icónico en Santa Fe de Bogotá el tren. Aquí tenemos el Expreso Ribón, algunas cartas emitidas y transportadas por tren, aunque no hay mucha evidencia, o no he podido encontrar evidencia. Desde el Salto también se emitieron tarjetas y correo que fue movido por el tren hasta Santa Fe de Bogotá. Realmente no tengo evidencia. Aquí está la estación de la Sabana. Estos son los 4 sellos que han sido emitidos históricamente en homenaje a la estación de la Sabana. Luego vamos a mirarlos en detalle, pero quiero que vean el del año 1917, fue un acuso de recibo con 4 centavos. En 1926, un sello emitido con 40 centavos. Luego un resello oficial en el año 1937 y la última en el año 1939. Hay variaciones de color, el cuño es el mismo, aunque hay unas diferencias en la del año 1939 en cuanto al modelo. Yo los voy a invitar a viajar al Salto de Tequendama en tren en comienzos del siglo XX hacia 1900. Desde la estación de la Sabana salía el tren. Esta fotografía fue tomada en la época. Quiero destacar aquí el letrero que se ve un poco borroso por la ampliación y dice Ferrocarriles del Sur, trenes a El Salto de Tequendama o al Salto. Estas locomotoras están por ahí abandonadas, fueron las que se utilizaron en esa época y pues realmente nosotros tenemos una nostalgia por el tren, ya que pues cuando yo era pequeño viajé muchas veces hacia el sur en los trenes de la Sabana o los que iban al sur. Para ir al sur teníamos que pasar por varias estaciones, la de Bosa, Suacha, Alicachín, Chusacá, Cibaté y San Miguel. Iba a ser el tren del sur, pero nunca se completó. Terminó en una población llamada San Miguel. Y alguien, el presidente Pedronero Espina en su momento, decidió hacer un ramal que iba hasta el icónico sitio turístico de la época de comienzos de 1900 llamado el Salto de Tequendama. Estos son los únicos sellos que, si bien no están relacionados con el Salto, representan las locomotoras de época en homenaje al ferrocarril del Atlántico. La imagen de la izquierda de este sello del año 1961 tiene la imagen de una locomotora de las que recorrían
esas líneas en su época. Son emisiones en homenaje al centenario del primer sello postal con algunas de las locomotoras. Solo lo traigo a colación, pues porque no tenemos sellos específicos del Salto. Las últimas emisiones de trenes fueron del año 2004 en homenaje a las locomotoras como patrimonio histórico. Entre ellas hay sellos de las locomotoras que iban al Salto de Tequendama en el tren de la Sabana. Algunas de las estaciones: la estación de Bosa en 1930, aquí vemos los rieles, el tren y la estación con una fotografía de época. Hoy en día es una casa cerrada, propiedad o en dominio de algunas empresas donde se dedican comercio. La estación de Soacha prácticamente no se ve porque es una tienda, un negocio que tienen particulares, está totalmente desmantelada como estación del tren. La estación de Chusacá es una vivienda hecha en barro que está totalmente destruida, como la vemos aquí en la fotografía de la derecha. Y luego viene la estación del Charquito. La estación del Charquito es icónica porque es donde comenzó la obra de la hidroeléctrica hacia 1895 y obviamente hasta allá llevaron en la línea férrea. Y la estación del Charquito fue recuperada, hoy en día está en propiedad en dominio de particulares, pero ya no hay línea férrea, ya no hay nada, simplemente es una casa que la tienen pues cuidada y conservada como tal. Luego llegamos al Charquito. El Charquito es una estación férrea que se desarrolló durante la construcción de la hidroeléctrica. Esta fotografía de la parte superior es una fotografía hecha por Cuellar, donde podemos ver la primera represa que se hizo para la construcción de la hidroeléctrica. Aquí vemos las esclusas, vemos parte de la estructura hecha en roca y vemos la línea férrea que iba paralela a la carretera. La parte inferior tiene una fotografía tomada en la década de 1930 del tren que iba hasta el Salto de Tequendama, y las dos imágenes de la derecha son fotografías de archivo de Henry Barbosa, donde vemos el Charquito. El Charquito era un pequeño caserío, municipio donde se construyó la hidroeléctrica en el año 1895 hasta 1900. En 1900 llegó la luz eléctrica a Santa Fe de Bogotá por una tarea hecha por la familia Samper Bruch, que pues desarrollaron esta importante obra. Algunas fotografías, y lo importante que quiero resaltar acá es que el Salto de Tequendama se caracterizaba por su caudal, que vemos aquí en esta fotografía, un caudal bastante importante que le llamó la atención a los hermanos Samper Bruch para poder pensar en una hidroeléctrica. Luego el Salto quedó totalmente seco cuando toda el agua se destinó a generación de energía, y además de eso, como ya les mencioné, es el sitio de recolección de todas las aguas negras de Bogotá. Y llegamos a tener, como vemos en estas fotografías, el Salto totalmente seco en alguna época. Esta fue la estación hidroeléctrica del Charquito. Estas son fotografías de la colección del Banco de la República, donde nos muestra la edificación de donde estaban las ruedas Peltos que fueron traídas desde Alemania para generar la primera luz eléctrica en Santa Fe de Bogotá. Hoy en día es un museo de la empresa de energía eléctrica donde están las primeras ruedas Pelton y las primeras máquinas con las cuales se generó energía para Bogotá. La familia Samper Bruch fue muy importante hasta hoy en día con los herederos Samper Pisano, que fue presidente de la República y que tiene mucha importancia actualmente en el Salto de Tequendama. Esta es una historia, voy a pasar muy rápidamente por ella, de todos los hermanos Bruch, que fueron los que hicieron la primera empresa de energía eléctrica y también la primera cementera en Colombia, la fábrica de cemento, Cemento Samper, que fue una industria supremamente importante. Miguel Samper, el padre de los Samper Bruch, pues fue un gran ciudadano, fue un industrial que llegó a Colombia en 1800, a finales de 1800, se emitió este sello en el año 1976 en homenaje a este gran ciudadano, del cual pues hay mucha historia desarrollada a la industria del país. Esta es la planta hidroeléctrica del Charquito, vemos la caída del agua, esta mancha blanca es la espuma del Salto de Tequendama bajando hacia la hidroeléctrica, parte del agua iba por tubería, y aquí abajo tenemos fotos de las ruedas Pelton de entonces, de 1985, cuando se generó la energía eléctrica. Samper Pisano Bruch fue homenajeado aquí con este sello de la Cruz Roja, porque pues se hizo este sello para recoger fondos a la Cruz Roja
fue emitido en el año 1956, donde aparece Jean Henry Dunant de Ginebra, fundador de la Cruz Roja, y Santiago Samper Bruce, otro de los importantes dentro del desarrollo del salto. Y bien, llegamos al salto de Tequendama. El salto de Tequendama, como ya lo mencioné, es una caída de 157 metros que se generó aproximadamente hace 30 millones de años. Cuando se consideraba a comienzos del siglo este sitio importante, pues el presidente Pedronelo Espina decidió construir, alargar la línea férrea hasta este sitio. Para eso entonces se construyó esta línea. Esta es la única fotografía conocida por lo menos donde alcanzamos a ver aquí a la izquierda la caída del Salto Tequendama a comienzos del siglo pasado, 1900, la casa del Salto que se llamó la Estación del Sur y la línea férrea. Aquí alcanzamos a ver el corte de la línea. Acá vemos el tren con sus chimeneas partiendo hacia Santa Fe de Bogotá, una imagen del Salto de Tequendama y una foto actual. Ahí entonces se construyó el Hotel del Salto, que hoy en día es una casa museo. Sin embargo, duró durante muchos años abandonada, luego de que se levantó la línea férrea en el año 1945 aproximadamente. El Salto de Tequendama se llegaba en carretera, que es esta que vemos aquí en la parte central, pero también la línea férrea. Desafortunadamente, un derrumbe tapó el acceso a la estación. Estas son fotografías recientes donde alcanzamos a ver desde aquí, desde el parqueadero de la estación, ya vamos a hablar del Salto, una baranda. Esta baranda que vemos acá era la baranda de la obra hecha para la línea férrea. Aún se conserva este espacio acá totalmente vegetado, abandonado, sin ningún tipo de conservación, desafortunadamente, proyectos que se han desarrollado muy bien por quien maneja hoy este sitio de una manera bastante notable e importante. Y la casona del Salto, pues fue construida como la estación de tren, la estación del sur. Sin embargo, pues durante mucho tiempo quedó abandonada. Aquí tenemos algunos rezagos de esa obra. Aquí vemos una fotografía de la escalera que hoy en día se encuentra tapada. Como vimos en la fotografía, la línea del tren estaba a una diferencia de altura aproximadamente de unos 20 metros hasta bajar a la carretera o hasta la casona. Esta era la escalera, una fotografía que se encuentra en el archivo histórico de Castillo Cervantes, donde vemos la escalera, y esta foto central pues es un recuerdo familiar. Aquí se encuentran mi padre y mi madre antes de que se casaran, donde ellos iban a pasear al Salto y bajaban por la escalera. Esta fotografía fue tomada en el año 1946 con sus familiares, y básicamente todo lo que tiene que ver con la industria, con el desarrollo de los ferrocarriles, fue encomendado por el presidente Pedronelo Espina a Jorge Álvarez Lleras, un personaje muy importante, ingeniero, ilustre, que tuvo que ver mucho con la astronomía. Este sello fue emitido en homenaje a él en el año 1988. Desde el punto de vista, trabajó con la astronomía del país, la ingeniería, tuvo que ver mucho con el desarrollo del observatorio astronómico, pero fue pues importante desde Pedronelo Espina. El presidente Pedronelo Espina en el año 1923 ordenó o autorizó la construcción de la estación del Salto. Aquí tenemos los dos sellos emitidos en homenaje a Pedronelo Espina, este que fue emitido en el año 1973 y este que tiene la bandera de Colombia, de una serie de todos los presidentes de Colombia, que fue emitido en el año 1981. Tenemos una fotografía del presidente Pedronelo Espina publicada en el periódico El Gráfico del año 1918, quien iba frecuentemente a Soacha y viajaba hasta el Salto de Tequendama, una distancia de unos 15 kilómetros aproximadamente, y desde esa época escribía él, cuenta el general que en su visita al Salto de Tequendama, pues admirado por la belleza, por ese caudal que como mencionaba, pues quien va a una catarata, a una cascada, pues generalmente pues admira lo maravilloso de una caída de agua como esta del Salto de Tequendama. Entonces, la edificación de la casona, no tenemos ningún sello postal sobre la casona, desafortunadamente, en Colombia. Tenemos tarjetas postales y mucha fotografía. Fue concebida por el presidente Pedronelo Espina en 1912,
se conoció el primer borrador, que es esta imagen que vemos acá, que es el primer boceto que se hizo. Luego se hizo algo diferente porque se hizo un salón especial para el presidente Pedronel Ospina. Nunca lo pudo utilizar porque falleció antes de que estuviera construida esta icónica estación del tren. En 1900 se empezó a construir entre 1923 y 1927 y fue diseñado aparentemente por el arquitecto Carlos Arturo Tapias. El primer uso para esta casa era la estación terminal del ferrocarril del sur, que tenía la última parada en el Salto. Se suponía que este tren iba a seguir hacia el sur, pero nunca se llevó a cabo esta obra. Fue realmente construida en 5 niveles, tenía o tiene 1.470 metros cuadrados de área y hasta 1980 pues fue, digamos, abierta al público. Luego se cerró, luego fue reactivada y luego duró más de 35 años totalmente abandonada. Esta fotografía que vemos acá es de época de 1930, cuando veíamos la estación funcionando, vehículos antiguos. Esta es una tarjeta postal de 1930. La gente llegaba, aparentemente, si nos colocamos viendo la imagen de la casona, estamos en el sitio donde llegaba el tren. Ahí parqueaba y uno tenía que bajar hasta la carretera donde está el vehículo por la escalera que les mencioné anteriormente. Entonces, esta fue concebido como un hotel porque en esa época ir de Bogotá hasta el Salto era un paseo muy largo y en este sitio se hacían fiestas, reuniones para gente muy importante, burocrática, en principio, que iban hasta el Salto a pasear, hacían fiestas y se quedaban a dormir. La torre que vemos aquí en la casa, el último piso fue diseñado como suite presidencial para Pedronel Ospina. Nunca la pudo utilizar porque falleció antes de la inauguración de ese sitio. Como elemento postal, ya netamente hecho para el Salto de Tequendama, aparece la serie de Ernesto Pelque, los primeros, digamos, esteros postales diseñados con autorización del correo o del gobierno nacional, en el cual se emitieron 10.000 tarjetas postales, donde uno de esos motivos es el Salto de Tequendama. Estos fueron emitidos, este es un sello emitido, perdón, un entero postal que viajó hasta Bremen, Alemania, el 19 de enero de 1900. Esta es una imagen que me facilitó el presidente del club, Darío Díez, quien tiene este entero. Son muy comunes, no son muy comunes, son muy escasos y son más escasos encontrarlos sin uso. Básicamente de esta serie, pues anteceden varios trabajos similares, también algunos en México, y básicamente pues en esa época teníamos graves problemas en Colombia, ya que estábamos en la guerra de los 1000 días, y bueno, se hicieron los primeros, este sería el primer elemento postal emitido en 1889 como con autorización del gobierno. El Salto de Tequendama era muy famoso. En 1894, Harry Wagner vino a hacer una hazaña de cruzar a ciegas el Salto de Tequendama. Aquí vemos fotografías de época donde se logra ver al susodicho equilibrista Harry Wagner, que también hizo lo mismo en las cataratas de Niágara y en otros sitios a nivel mundial. El 20 de diciembre de 1985 atravesó con los ojos cerrados el Salto de Tequendama, que tiene un ancho aproximadamente de 60 metros encima de la caída de este sitio icónico. Aquí tenemos las fotografías, personas fueron a verlo, duró varios días tratando de cruzarlo y cuando lo cruzó solamente habían como 10 personas quienes vieron la hazaña en el Salto de Tequendama. Algunas imágenes de época para que vean ustedes un poco el uso de esa casona y la visita al Salto de Tequendama. Fotografías de grandes fiestas, como vemos acá, vehículos de época de 1920 y algo, el Salto de Tequendama y fotografías de esa época, los que llamamos aquí en Colombia el paseo de olla, ir hasta el Salto, ver la caída, llevar el almuerzo, y hasta Christian Dior en el año 1954 viajó al Salto de Tequendama, emitió algunas fotografías de época con diseños de moda, con sus modelos que vinieron al Salto de Tequendama, y esta última tarjeta es una tarjeta no original, es decir, es un montaje de la línea férrea al pie de la casona, porque como ya vimos hay una diferencia de altura
entre la línea férrea y la casona. Sin embargo, eran promocionales para promocionar todo lo que tenía que ver con las obras de Christian Dior en cuanto a belleza. Hay muchas imágenes, muchas de ellas turísticas. La revista Cromos del año 1928 daba homenaje a la casona, personajes en la casona, vehículos, estas fotografías del año 57, haciendo homenaje al Salto, familias yendo hasta el Salto y todo el mundo se paraba a la orilla del Salto. De hecho, es un sitio en el cual se han presentado el mayor número de suicidios. Hay más de 280 suicidios en el Salto, muchos muy famosos, registrados, y además la casona, durante la época en que estuvo abandonada, luego de que levantaron la vía férrea, pues se convirtió en un sitio de fantasmas, de historias, duró abandonada, hicieron muchas series sobre los fantasmas de la casona del Salto de Tequendama. La gente iba hasta la orilla del Salto, donde también hay una virgen, y pues se conoce como la Piedra de los Suicidas, donde la gente se lanzaba al Salto. Entonces hay una historia muy grande de la génesis del Salto. ¿Cómo se formó el Salto? Entonces el Salto de Tequendama, para ir en contra de la mitología de Bachué, es un proceso de erosión regresiva. Quienes han estado alguna vez en las cataratas, pues básicamente la catarata es un proceso regresivo en el cual la caída del agua genera un término geológico llamado una marmita o una cavidad, y a medida que el agua va erosionando, va generando entonces una cavidad y se llama erosión regresiva. Este proceso comenzó en el Salto de Tequendama hace 30 millones de años, cuando se formó la cordillera oriental, tal como la conocemos hoy, la cordillera oriental colombiana. Esta fotografía, este dibujo fue hecho por Alfred Hettner en 1892, donde explicaba el primer informe sobre la geología del Salto de Tequendama. Tengo algunos modelos acá para explicar un poco las cataratas del Niágara, aquí en la imagen de la derecha, donde vemos cómo la caída del agua genera una socavación, un hundimiento, y luego los materiales van cayendo a medida que pierden el sustento rocoso y se va generando la erosión regresiva. Así se formó el Salto de Tequendama. Pues bien, tenemos muchas tarjetas postales del Salto. Aquí vemos algunos ejemplos de tarjetas que he ido recopilando de la época de 1900, 1906, 1930. Hay una gran cantidad de material de fotografías y tarjetas postales emitidas por empresas privadas. Como les mencioné, la única oficial es la de emisión de Pelque, que yo conozca, y que básicamente tenga que ver con las imágenes del Salto. Son fotografías de comienzo de siglo, antes de que empezara la generación de energía y el agua se fuera por tubería y por túneles para generar corriente. Otras fotografías, otras tarjetas postales, aquí tenemos una del Salto de Tequendama, una histórica en la cual se veía que había un ascensor de una canasta que bajaban con poleas para que la gente pudiera descender los 157 metros y llegar hasta la orilla del Salto. Sin embargo, pues son tarjetas que no tienen, son de industria privada, no son oficiales, y no conocemos, o yo no conozco la veracidad de esas tarjetas. Algunas a color de comienzos de la década de 1950, 60, que se consiguen todas o se conseguían como tarjetas postales turísticas no oficiales del correo. Algunos otros ejemplos de tarjetas postales, aquí tenemos el reverso de cada una de ellas, unas sin usar, otras circuladas, enviadas, en general pues bastantes de esas. El sitio del Salto tiene bastante historia por los suicidios que se ocurrieron. Esta fotografía cuenta la historia de una muchacha que, porque el novio la abandonó en la época de 1930 más o menos, habían fotógrafos permanentemente, como vemos en estas fotos de aquí de la parte central, y la gente iba hasta la orilla, había un caminito, la gente llegaba hasta el Salto, y el que estuviera aburrido, pues se lanzaba, el que no, pues disfrutaba el paisaje. Sin embargo, pues el relato de homicidios es bastante alto en este sitio, y aún se presentan intentos de suicidio en la zona. Entonces, después de toda esa historia, después de que se fue el tren, quedó la casa abandonada, llegó la Fundación Granja Ecológica Porvenir, un proyecto hecho por una médica veterinaria, que no sé si pudo acompañarnos el día de hoy, y a través de mucho trabajo logró fundar esta empresa, Fundación Granja Ecológica del Porvenir,
y durante los últimos 25 años recuperó la casa, es un sitio emblemático, es una casa museo y ha luchado de tal manera para recuperar este sitio, ya que ambientalmente pues es un sitio absolutamente complicado por sus malos olores, porque son todas las aguas servidas de la ciudad de Bogotá. Hoy en día, la Fundación Ecológica El Porvenir lleva 25 años conservando el bosque de niebla, sobre la historia del Salto, ha publicado varios libros sobre el Salto y la casa está totalmente reconstruida con apoyo internacional de la Embajada de Alemania, de la Embajada de Francia, ya que es una casa neoclásica construida con ese estilo neoclásico francés, como lo vemos aquí en esta fotografía, y pues de hecho este sitio será una próxima exposición filatélica si nos lo permite la historia. Muchos personajes han trabajado en pro de esta reconstrucción con la tarea de esta fundación que hoy en día emite estas tarjetas postales para que la gente ayude a la fundación y obviamente la visita al museo, donde han hecho muchas actividades culturales, recreativas, principalmente con colegios y fundaciones. La Universidad Nacional también ha apoyado mucho desde el punto de vista técnico. Aquí tenemos la primera estampilla de la Universidad Nacional en el año 1967. Eh, eh, Muchas personas de la universidad han trabajado en pro de la fundación. Esta es la hoja filatélica, la hoja completa de los sellos emitidos en los 150 años de la Universidad Nacional y también las academias, la Academia de Historia, la Academia de Ciencias Naturales. El doctor Santiago Piedrahita participó con ellos en la construcción de la historia escrita del Salto de Tequendama y su evolución plasmada en varios libros. Ahora hablemos de la filatelia. Luego de eso, entonces, vamos a hablar de los sellos emitidos en homenaje al Salto. El primero fue el acuse de recibo, emitido en el año 1917. En el año 1893 se inauguró lo que se llamó el acuse de recibo en los correos de Colombia y se emitieron estampillas con valores desde 4 centavos, 5 centavos, con la letra AR. Este fue el primero, en 1917, se emitieron 70,000 ejemplares de dos sellos, este que está aquí, que es la estación de trenes de la Sabana, y uno del mapa de Colombia, creo que es el primer mapa de Colombia emitido en el año 1917, impreso por Perkins Bacon y London en esa época. Este es un bloque de 4 de ese sello. Y aquí están los 4 sellos emitidos. Quiero que los miren para hacerles una pregunta, a ver quién puede resolver esta pregunta. En 1917, en la estación de la Sabana, con el acuse de recibo, 70,000 sellos se emitieron de esa época por Perkins Bacon. En 1926 se emitió este sello con motivos colombianos, era la serie, con un valor de 40 centavos para correo nacional, también emitido por la Perkins, cambia la coloración del sello, pero se utilizó aparentemente el mismo cuño, solo cambia que ya no es acuse de recibo, sino solamente un valor de 40 centavos. Luego, en 1937, este sello tenía bastantes sobrantes y se hizo el resello oficial, del cual hablaremos un poquito más adelante. Sobre eso se hicieron 38,836 sellos resellados de la primera emisión, que era de 1926, en la cual se emitieron 550,000 sellos con valor de 40 centavos. Y luego, en el año 1939, se emitió nuevamente en la imagen de la estación de la Sabana, en un papel del American Banknote con filigrana, que vemos aquí, de estas especies de ondulitas, que era un papel un poco más fino en general y fue hecho por la América. ¿Alguien me puede ayudar a ver si encuentran un error? Voy a pasar la siguiente imagen, mientras tanto, si van mirando, a ver si pueden encontrar. Son los únicos 4 sellos que existen sobre la estación de la Sabana. Tienen que ver directamente porque eran de donde salía el tren hasta la estación de la Sabana. Aquí tengo todas las características del sello idéntico 1917 a 1939, donde tenemos los 2 sellos principales. Y los otros 2 que cambian de color, que fue el de 1926 a 1937. No estoy viendo el chat, creo que alguien escribió en el chat, pero me gustaría que comentaran quién ve el error en estos 2 sellos. Yo miro que le falta el águila a la parte superior.
Ok, bien, Mauricio. No es un águila, es el cóndor. Es Ah, el bueno, es cóndor emblemático un de ave. los Andes, claro, que es difícil de verlo ahí, pero en la emisión de 1917 se les olvidó colocar el cóndor en el cuño con que se hizo la imagen. Luego fue corregida en el año 1939. Muy bien por la observación. Excelente. Luego viene entonces en 1917 la emisión directamente del Salto de Tequendama. Este fue el primer recomendado con el homenaje al Salto. Básicamente fue emitida en 875,000 sellos en color azul oscuro, homenaje a las cascadas y pues como ya mencioné, pues es el primer recomendado con el Salto de Tequendama. Es un bonito sello del cual tenemos variedades en general en cuanto a color, el color azul fuerte en general. Aquí tenemos una de las pruebas de Perkins que tenemos aquí en color, digamos, rosa como tal. También se emitió una imagen en color morado que no circuló y variaciones de color en azul oscuro y en azul claro. Es una emisión pues que fue ampliamente circulada. Aquí vemos algunas cartas de Bavaria donde podemos ver algunos ejemplares utilizados con el resello de recomendado. El número que está acá muchas veces o la mayoría de las veces escrito a mano corresponde al número del recomendado, como lo vemos aquí en algunas emisiones. Aquí tenemos algunas de las variedades. La parte superior derecha tiene el bloque de 4 sin dentar, me quedó aquí, aquí está a la izquierda, perdón, un bloque de 4 sin dentar con errores del dentado, como hemos visto en algunas presentaciones anteriores que nos hablaban del problema del dentado. Aquí vemos en una ampliación de este bloque de 4 con perforaciones desplazadas, unas más grandes en tamaño, un bloque de 4 nuevo, un bloque de 4 en diferente tono, azul claro, azul oscuro. Tenemos aquí otros en bloque, un par sin perforar y un bloque de 4 sin perforación también. Emisiones de variedad de dentado en general. Algunos de los sobres, pues tenemos una gran diversidad, como era recomendado, pues tenemos sellos emitidos a muchas partes del mundo. Aquí tenemos algunos de que se fueron hasta Chicago. Aquí tenemos un resello sobre el punto de destino. Tenemos aquí algunos otros a Henry Martin, no, sino a Henry James, emitido de Henry James de Publicidad Postal de Colombia, que salió de aquí hasta Estados Unidos. Aquí tenemos el sello de la cancelación, aquí tenemos el anverso, donde se utilizaba este sello también como de seguridad, otra estampilla de Colombia. Este no tiene realmente sello de recibido como tal, y muchos tenían el número del recomendado sobre la estampilla, u otros lo tenían directamente sobre aquí tenemos este R3201, que era el número del listado de los recomendados. Algunos otros, tenemos acá ejemplos cancelados con el sello, este va desde Cali hacia Bogotá. Otros, este de acá de la parte izquierda tiene un sello de seguridad de Osram, que era básicamente una empresa que fabricaba bombillos en la ciudad de Cali. Aquí tenemos otro que iba hacia San José de Costa Rica, desde Cali. Aquí podemos ver el recomendado hacia San José al señor Casaniel Noriega, cónsul de Colombia en San José, emitido en el año 1925 con el sello. Otros de la ferretería Quincalleria desde Cartagena hasta Nueva York, también con recomendado. Tenemos aquí el valor de 10 centavos, era el valor de recomendado en esa época de 1917, 1918. Aquí tenemos otra que fue hasta Italia, hasta Vercelli, en abril 4 de 1920. Aquí tenemos los sellos de llegada, tanto en Italia, en Vercelli, como este que pues pasó por agencia postal recomendada, salió el 7 de abril de 1925 y llegó a Nueva York el 22 y fue registrado por la empresa a la cual iba dirigido, que se llamaba The Stanley Works en Lafayette Street en Nueva York y llegó radicado el 23 de abril. Aquí tenemos otros, pues no voy a demorarme mucho, pero tenemos una gran cantidad de sobres de los cuales pues tenemos todo el registro de los recomendados. Todos son sellos de recomendado exclusivamente para Milán, Italia, otros dentro de Bogotá y áreas aledañas.
en Fusagasugá, una que iba al almacén de El Arbolito, y sus recibos como tal en las diferentes envíos. Otros de primeros sellos de recomendado con cancelaciones en Bogotá, otra emitida de Barranquilla a Bogotá. Este salió de Barranquilla hasta la ciudad de Bogotá con sus cancelaciones. Pues hay buen material asociado a este sello. Otro de Girardot, de la empresa Bavaria, que salía de Girardot a Bavaria, Bogotá, también con el recomendado. Esta tiene unas anotaciones de valor, probablemente por lo que he podido mirar, aunque no lo he estudiado en detalle, tiene valores diferentes del envío, aparentemente por los gramos, pesaba 10 gramos y en esa época pues el valor de gramo era de 10 centavos, sin embargo aquí tiene 5 y 3, 8 más el recomendado 10, le faltaría precio, pero pues no tengo el dato exacto. Aquí tenemos uno bien curioso que tenía un bisectado, que en Colombia pues eran un poco difíciles, que viajó a Nueva York por falta de sellos aparentemente, entonces le colocaron 2,5 más el valor de recomendado y el valor Estados Unidos de 5, luego tiene 7.5 en general acá. Aquí tienen los sellos de recibido desde Barranquilla hasta Nueva York en el año 1924. Bien, terminada esta emisión, entonces viene la emisión de 1937. Esta emisión nació como emisión Fomento al Turismo en homenaje al Salto de Tequendama. Se emitió en color azul, como la vemos acá, con papel de filigrana, también de líneas ondulosas, como lo vemos aquí en la parte inferior. Tenía un valor de 12 centavos, fue impreso por Waterloo y Sons en Londres. Se emitieron creo que aquí no me quedó el valor, era un número bastante alto de sellos, 17.148 sellos fueron emitidos y como tal, luego de su emisión, tuvieron dos sobreportes aéreos, uno de 2 centavos y uno de 10 centavos, como lo vamos a ver más adelante. Fueron las variaciones a este sello en emisión en color azul. Aquí tenemos un sobre que fue a Hamburgo, que fue emitido el 7 de julio de 1937 desde Bogotá con el sello de 12 centavos más 3 centavos y iba por avión, por correo mancomunado hasta Alemania. Voy a saltar un poco lo de la historia para correr. Luego, en el 3 de noviembre de 1937 se hizo un sobreporte aéreo. Ese sobreporte aéreo, como ya les mencioné, tiene dos valores. Este de 2 centavos se hizo un tiraje sobre el sello original de 250,000, se resellaron algunos de ellos y tiene la particularidad que este resello pues tiene una gran variedad de posiciones. Aquí vemos en este pequeño estudio resellos dobles, resellos desplazados hacia arriba, otros hacia abajo a la izquierda, uno hacia arriba hacia la derecha, uno bien centrado, variaciones de color en el tono del color azul, y son variedades de este sello del resello de 2 centavos. Aquí tenemos un bloque de 4 sin usar con problemas de perforación, que alcanzamos a ver desplazamiento de algunos de los puntos de perforación, un bloque de 4 nuevo centrado y otro desplazado, como pueden ver acá, es otro bloque de 4 nuevo con el sello de 2 centavos desplazado hacia la parte inferior del sello. Luego viene el resello de 10 centavos, fue en tiraje de 150,000 sellos, en los cuales también se presentaron problemas con el resellado. Aquí podemos ver un resello desplazado en la parte superior derecha, un doble resello. Este es un sello nuevo sin circular, con doble resello. Otro nuevo, un poco desplazado y cambio de color del color original, un poco sobre una de las variaciones iniciales, y un entero postal de Colombia del año 1933 con el resello de 10 centavos que viajó a la ciudad de París, a la Federación Francesa de Billar, emitido desde Buenaventura, desde la costa pacífica hasta París. Vino el resello oficial. El resello oficial fue pues hecho en el año 1936 por el decreto 2985, ya que pues se requería, hubo un cambio en general en los valores y que se decretó que para los telegramas, envíos postales oficiales de la nación,
entre los departamentos y municipios que cursen con franquicia deberán ser porteados con estampillas que el gobierno nacional emitirá con valores de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 centavos y de 1, 2, 5 y 10 pesos. Entonces, con base en ese decreto y mientras hacían los sellos, decidieron resellar lo que existía. Aquí tenemos la lista de los resellos, especialmente los dos que nos atañen a la temática de hoy, que es el Salto de Tequendama y la estación de tren de la Sabana de Bogotá. El de 12 centavos se resellaron un total de 500.000 estampillas de las que habían anteriormente, y del de 40 centavos de la estación de la Sabana se resellaron 60.000 con el resello oficial. Eso duró pues varios años, en total en 1938 ya este resello no tuvo mucho uso, no tuvo mucha circulación en general, y entonces como no había tenido un buen resultado, y por la resolución 2004 del 9 de noviembre, se retiraron de circulación y se ordenó incinerar todos los demás sellos que existían con estos resellos oficiales. Y básicamente, según la resolución, se iban a incinerar del Salto de Tequendama de 12 centavos 457.148 sellos que no se habían utilizado, y del de 40 centavos se incineraron 21.164 sellos en ese orden. Entonces, este resello oficial, como ya había mencionado, se hizo sobre el valor de 12 centavos. Básicamente, la diferencia de este sello es que se presentaron muchos errores en el resello. Vamos a mirar aquí un pequeño estudio donde podemos ver las diferentes posiciones del resello oficial. Centrado un poco más alto hacia la parte superior del sello, uno cargado hacia la parte inferior izquierda. Aquí tenemos una pareja oficial circulada, con el resello un poco más desplazado del centro, un bloque de 4 nuevo, circular de borde de pliego. Aquí tenemos uno un poco más alto en la parte superior del sello, variación de color, que también lo habíamos visto con el resello o sin resello oficial, y otros ejemplos de las diferentes posiciones en bloques de 4 y en sellos individuales. Luego de esta serie, entonces, aparece en el año 1945 las emisiones Fomento al Turismo Salto de Tequendama. En ese año, entonces, se emitieron estos tres sellos que tenían tres valores, el de 10 centavos, el de 30 y el de 60 centavos. Esos sellos, pues, con Fomento al Turismo, del color naranja de 10 centavos, se emitió 1 millón de sellos. Del azul se emitieron 1.500.000, y del color café de 60 centavos, 200.000 sellos. De estos, pues hay una gran cantidad de variedades con respecto al corte, a la perforación, algunas variaciones de color, y fueron impresos en la Imprenta Nacional por Litografía Colombia en Bogotá, que era impreso litográfico offset de todas estas series. Vamos a mirar rápidamente algunas de las variedades que tenemos de este sello. Pues el de 10 centavos tenemos el original, tenemos un bloque sin perforar en el intermedio, tenemos variaciones de color. Aquí tengo un par sin perforación, aquí tenemos un bloque de 4 con problemas de perforación. Logran ver acá el desplazamiento de las perforaciones de la máquina, como vimos en presentaciones anteriores. Variaciones de color, un bloque de 4 sin perforar, que pues son de las variedades que tenemos. Aquí tenemos otros circulados con diferentes tonalidades, en general, pues dentro de las que hemos podido conseguir. Sobres circulados, pues tenemos una gran variedad de sobres con el impuesto al fomento del turismo. Aquí tenemos algunos que fueron hasta Ámsterdam, este que salió de la delegación suiza en Colombia hacia la empresa International Textiles en Ámsterdam, por correo mancomunado. Aquí tiene el sello de mancomunado. Aquí tenemos uno con censura. Este fue un sello transoceánico que por avión, que llegó con censura británica, con el sello de la British Censure Germany, que vemos aquí en la parte superior. Fue abierto por un examinador militar en el año que tenía su número 1664, que aparentemente se encargaba de revisar toda la correspondencia, y
fue censurado en el barco que iba con destino a Alemania. Otros sellos, otros sobres circulados con este mismo sello de 10 centavos y otros sellos para cumplir todo el porte. Este era de Buraglia, de fábrica de vehículos. Aquí tenemos las dos tonalidades de color más denso, más fuerte, los sobres con sus sellos de recibido. Tenemos aquí este que iba con los dos sellos por la empresa Otis, que hacía o que hace elevadores, que iba hasta Inglaterra. En este utilizaron los dos sellos, el de 10 centavos y el de 60 centavos, más otros valores de porte en general. Tenemos también el sobreporte de turismo en este otro sello que iba para Nueva York, era una correspondencia personal, un sobre de la Otis Elevator Company, básicamente. Algunos con sobres con sellos aquí especiales. El sello de 30 centavos, como lo vemos acá, también tenemos variedades sin perforar, bloques de 4 con problemas de perforación, bloques sin perforar, variaciones de color en el tono azul del sello. Aquí tenemos entonces algunos bloques circulados y tenemos uno muy particular que es una sobre que me facilitó Santiago Cruz, un sobre muy curioso que tiene un bisetado. Es el único que se conoce, por lo menos, es una rareza de este sello que iba desde Gamarra hasta la ciudad de Bogotá, en el cual este sello de 30 centavos se partió en la mitad y tiene la anotación en el sobre que dice escasez de estampillas de Gamarra del 12 de enero de 1947. Es muy curioso y muy extraño en general. Tenemos algunos otros con doble sello, con sello de 10 centavos y dos de 30 centavos, de la línea Balandro de Buenaventura, en sobres que iban hasta Francia, circulados. Aquí tenemos otro que iba a Nueva York, a Bogotá, perdón, por, por de la Panamá, que fue devuelto por la Pan American y devuelto al remitente y iba desde Brooklyn, y los correspondientes sellos aquí de recibidos. Otros fragmentos del uso de este sello, uno de color oscuro bastante fuerte, como lo vemos acá en este que iba para Stanford, Connecticut, que fue emitido desde Pasto hasta Estados Unidos, de Pasto en el sur de Colombia hacia el norte. Algunos otros sellos, me voy a pasar esto un poquito rápido por cuestiones de tiempo, algunos de la tipografía Flores que fueron hasta Estados Unidos, con cancelaciones de recomendado también, sin sello de recomendado, sino con cancelación de recomendado. Aquí están los recibidos. Este en la parte inferior tiene además sellos que le colocaron de seguridad, aparentemente tanto con estampillas como cancelaciones sobre el sello. Este llegó en Boston en el año 1948. Algunos otros sobres circulados en general. Aquí tenemos unos con el resello del Salto y el sello emitido en homenaje a Caldas, que fue un estudioso del Salto de Tequendama y de toda la región asociada a la sabana de Bogotá y otros sectores en Colombia. Bueno, estos son otros ejemplares que tenemos. Voy a pasarlos pues, rápidamente, por lo que pues, es una historia un poquito larga sobre estos sellos y sus envíos recomendados en general. Una con censura, en el cual le taparon aquí las estampillas, no tiene específicamente, tiene el sello de la censura que le hicieron por correo transoceánico. El de 60 centavos, que ya habíamos dicho, fue el que emitieron solamente 200,000 sellos. También, como los anteriores, pues tenemos problemas en la perforación de los bloques. Tenemos bloques circulados con diferente tonalidad, color más oscuro y uno más claro. Aquí tenemos un fragmento de la hoja, no la hoja, sino un fragmento de hoja, donde podemos ver aquí una ampliación de los problemas de doble perforación desplazada, en el momento de la perforación. Aquí vemos cómo quedó la perforación sobre el sello, desplazado sobre
sobre la imagen. Tenemos también bloques sin perforar, pares sin perforar, bloques nuevos, perforados. Entonces tenemos gran variedad de estos sellos. Sobres circulados con la estampilla de 60 y de 10 centavos, más otros. Este fue retornado porque pues, no se encontró el destinatario José A. Ballesteros en París, pues realmente no tenía aparentemente una dirección como tal. Sin embargo, fue enviado, tiene el sello de recomendado y viajó hasta París. Aquí tenemos en la parte posterior, pues el remitente José Ballesteros y era el mismo señor. Parece que fuera un sobre netamente filatélico emitido y devuelto a Bogotá. Por lo tanto, lo que se buscaba era tener el retorno de sobre, pues que no encontró al destinatario. Salió el 19 de septiembre de 1946, llegó el 18 de noviembre del 46. Tenemos algunos otros con el sello de color café como tal. Bien. La otra emisión del Salto de Tequendama fue en el año 1948. Esta emisión fue hecha por Waterloo y Sons y aparentemente utilizó el mismo sello que la emisión del año 1936, en el cual vemos pues solo que difiere el color y el precio. Este tuvo un valor de 10 centavos, también con papel en filigrana, y este sí tuvo una emisión de pronto especulativa. 10 millones de sellos se emitieron de esta estampilla, con un valor desmonetizado en el año 1948. Recordemos que el año 1948, pues en Bogotá tuvimos el famoso Bogotazo, el asesinato de Gaitán y obviamente pues una cantidad de problemas asociados a la economía y a todo lo que tiene que ver con ese suceso que tuvo pues trascendencia internacional. De este sello tenemos una gran variedad, tenemos pruebas, esta es una prueba sin perforación en bloque de 4, tenemos bloques de 4 circulados con variación de color, aquí tenemos un borde de pliego, una prueba sin perforar, solamente pues sin perforación, pero perforado en el centro, ya que era una prueba de color de ese sello. Tenemos además de eso pues una gran cantidad de sobres circulados, aquí lo tenemos puesto invertido en una carta que iba hasta Kassel en Alemania, sobre filatélico aparentemente también, emitido el 1 de septiembre de 1952 como tal. Se utilizó este sello de una manera bastante importante en correo nacional, internacional, en recibos de encomienda que vemos acá, donde se pagaba esa emisión también del Salto de Tequendama. Aquí tenemos varios sobres con el resello y tiene varias particularidades ya que debido a esa emisión tan alta se hicieron unos resellos. Aquí tenemos en esta diapositiva la emisión de resello aéreo. Particularmente hay dos variedades, un resello aéreo grueso que lo vemos aquí en la imagen superior izquierda y el resello aéreo delgadito. Si ustedes miran con detalle pueden ver el grosor de las letras del aéreo en los dos sellos y también se emitieron en colores un poquito variados sobre sellos de diferente color. Básicamente pues este resello se resellaron 8.805.324 sellos sobre la estampilla del año 1948. Recordemos que este sello que tenemos acá, pues se emitió y tuvieron algunas variedades de color, por eso se notan unas más rojas, unas menos rojizas, en general en cada uno de estos sellos. Tengo aquí un pequeño estudio sobre estos resellos. El aéreo grueso está en diferentes posiciones. Aquí lo vemos un poco más desplazado a la derecha, un poco más arriba. Tenemos en diferentes posiciones de ese resello. Aquí tenemos uno delgadito en la parte más inferior o casi centro del sello, también circulados y algunos resellos nuevos. Aquí tenemos uno nuevo, uno circulado con un color un poco más claro en posición. Tenemos diferentes posiciones. Este es un pequeño estudio. En este caso es del delgado y también tenemos algunas porciones gruesas. Esto pues no está muy claro todavía, pero hay algunas que tienen unas letras más gruesas que otras, como si fuera otro tercer resello o variaciones de pronto en la tinta. El color de la tinta está ligeramente
desplazado, como lo vemos acá. Aquí tenemos variedades de posición de ese resello. Es un tema bien interesante que hemos estado recopilando para estudiar pues, las variaciones. Aquí tenemos el delgadito, delgadito invertido. Fíjense que este quedó invertido sobre el pliego, que seguramente lo colocaron invertido cuando lo pasaron sobre el resello. No tengo mucha información sobre qué tipo de resello se utilizó. Creo que pues por lo que he visto fue un sello litografiado sobre los pliegos, totalmente armado seguramente, porque aquí vemos cómo el resello quedó doble, quedó puesto, desplazado y doble sobre este par que vemos acá. Aquí tenemos un sello solo con doble resello en el borde de este mismo desplazamiento. Aquí tenemos un borde de pliego desplazado también lateralmente, fuera de la estampilla, está sobre la margen del pliego, algunos otros con ligeras desplazamientos e invertido. Aquí vemos este par invertido sobre el sello en diferente color que este que vemos aquí a la derecha. Entonces tenemos una gran variedad de este material. Bloques de 4 con resello aéreo grueso y delgado, circulados y nuevos para ilustrar. Aquí tenemos un borde de pliego con el número del pliego 497, una de esquina de pliego con el resello, digamos que en principio esta era la posición del resello original. Este sería uno de los fragmentos que existen del resello bien puesto, en este caso en delgadito, aquí lo tenemos en grueso, aquí tenemos delgaditos en diferentes posiciones y un borde esquinero inferior desplazado en un bloque de 4. Entonces tenemos una gran variedad de material. Este resello se utilizó mucho, se utilizó también fiscalmente. Aquí tenemos una tarjeta postal que estuvo en venta en unas subastas y en algunos de los chats de Colombia, donde podemos ver que este sello se utilizó en las tarjetas de identidad en el año 1950, donde se pagaba un porte por la expedición de la tarjeta de identidad. Sin embargo, este sello no es fiscal, pero se utilizó para eso en una población de Ramiriquí, en el departamento de Boyacá. Y también se utilizó en tarjetas postales, que en mi opinión es una tarjeta postal falsa. Esta tarjeta, un entero postal, perdón, este entero postal es de la imagen del Salto de Tequendama, está identificado como Salto de Tequendama, República de Colombia, pero cuando uno hace una ampliación de este sello, tenemos una cancelación donde no se puede ver muy bien el año y sin embargo la estampilla que utilizaron ya tenía una cancelación. Ustedes alcanzan a ver aquí en la parte inferior del resello el borde de una cancelación previa. No lo tiene el entero postal o la tarjeta. Entonces, para mí es una falsificación hecha para venderlo como tarjeta máxima, seguramente. Pero pues no tengo más información. De aquí pues tenemos una gran gama de sellos, de sobres circulados, que voy a pasar pues digamos un poco rápido. Tenemos sobres circulados con estampillas con el resello delgado y con el resello grueso. Entonces, voy a pasarles algunas imágenes de esos dos tipos de sellos. Todo este material pues ha sido estudiado desde el punto de vista de su historia postal, a dónde fueron, a dónde van, el sobreporte, pues no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos un sobre circulado a Medellín con el resello fino o delgadito. Aquí tenemos otros sobres que fueron a Bogotá desde Cartagena por correo pues, nacional como tal. Aquí otros con sello delgadito. Entonces, voy a pasar un poco rápido sobre sobre estos sobres, donde tenemos también pues el estudio postal de cada uno de ellos, los tipos de cancelaciones. Este fue cancelado en Bucaramanga, Bogotá. Este fue a Suecia, en el cual le colocaron 5 sellos, donde tenemos sellos con resello delgado y con resello fino. Aquí vemos el fino y aquí vemos el grueso. Entonces estaban mezclados, aparentemente, pues realmente no sé si fueron dos resellos independientes, pero circularon aparentemente, según este sobre, simultáneamente, o que en el proceso de el resello iban saliendo gruesos o iban saliendo delgaditos. Entonces, aquí tenemos algunos otros sobres de evoluciones, en fin. Esto lo voy a pasar relativamente rápido porque pues hace parte del estudio y que pues obviamente tenemos correos aéreo transatlántico,
tenemos devoluciones, tenemos también sobreportes en general, algunos sobres que fueron aparentemente hechos filatélicamente. Te recuerdo que teníamos 10.000 sellos y 10 millones de sellos, y de estos cancelaciones habían, de estos resellos, 8 millones con esta sobresello. Luego de eso, en el año 1959, sobre el resello aéreo pusieron otro resello. Este fue el resello unificado. Recordemos que en el año 1959 existía el correo, o ya pues finalizaba lo del correo de las cartas como tal, y básicamente el gobierno nacional, pues antes los portes sobre el correo privado de SCACTA y el correo nacional, pues tenían o recibían los dineros independientemente. Entonces se unificó eso para que el gobierno nacional recibiera directamente todas las regalías de lo concesionado por el servicio de transporte. Por eso se creó entonces el resello o la unificación. Mientras tanto, para poder seguir con los correos, el material que existía en las oficinas de correo se resellaron con el unificado. Aquí vemos el resello unificado, que era un avioncito y tenía la palabra unificada. De eso entonces se lograron hacer un resello de 1.194.676 estampillas que existían de los 8 millones de estampillas que se habían resellado con aéreo. Entonces aquí tenemos el resello unificado. Hay algunas variedades de las cuales lo único que yo poseo es que el resello está desplazado un poco hacia la izquierda, casi que fuera o muy cercano al sitio perforado. De igual, pues, según los registros, se encuentra el resello unificado en gruesos, aéreos gruesos y aéreos finos, y hay algunos otros con doble sello, doble resello unificado, del cual pues no aparece reportado, pero yo no tengo ese material a la mano, no lo he conseguido. De igual manera, sobre el resello aéreo, pues hay correspondencia circulada con el resello de unificado, tenemos varios sobres de ese estilo. Luego, ya casi 40 años después, aparece otro sello sobre el Salto de Tequendama, la celebración de los 100 años de la empresa de acueducto y alcantarillado, que pues manejaba las aguas de Bogotá, el acueducto de Bogotá y obviamente la disposición de las aguas servidas al Salto de Tequendama. Hay una historia muy larga asociada a esto porque, pues, como ya les mencioné, todos los desechos iban o van aún hoy en día, todos van al río Bogotá. Por lo tanto, el Salto de Tequendama, pues, lleva todos estos materiales. Al cumplir 100 años, en la empresa de acueducto de Bogotá, en el año 1988, en memoria a la construcción de la empresa hidroeléctrica que ya les mencioné, la familia Samper desarrolló, pues emitió este sello. Este sello con valor de 100 pesos para correo general nacional conmemorativo, fue hecho en Bogotá por Carvajal con litografía offset. Este es el sobre de primer día de circulación hecho por Adpostal en ese entonces. De ese material solo tengo estos fragmentos de sobres que fueron verificados o con censura misma de Adpostal en ese entonces. Eran sobres que llevaban correspondencia entre las oficinas de Adpostal a Adpostal. Aparentemente llegaban a Bogotá y fueron emitidos con esas cancelaciones, o perdón, con esos resellos para verificar de que no habían sido abiertos. No conozco en detalle la historia, lo que he podido averiguar era que enviaban sellos dentro de estos sobres por el mismo correo y obviamente iban bien seguros para evitar que de pronto sustrajeran el material. Aquí tenemos solamente estos 3 sobres que conozco, que tengo básicamente, y que pues fueron utilizados este sello. Es muy escasa la información sobre este sello. Luego viene en 1989 una emisión que se hizo para la exhibición de la exposición filatélica en Francia 89, en París, en la Feria Internacional de Estampillas de exhibición filatélica. Este sello, esta emisión, se hizo esta hoja con 7 motivos
en el cual básicamente se hablaba de motivos colombianos. En estas 7 sellos, pues está toda Colombia representando sus riquezas con la esmeralda, las costas, la fauna tanto marina como terrestre, los productos naturales, frutas, verduras, la riqueza en la flora de Colombia como tal, y obviamente aparece el Salto de Tequendama. Aquí podemos ver el salto, la caída del salto, la sabana de Bogotá como tal, y obviamente la alegoría a Colombia como sus riquezas naturales. Este sello, pues saco aquí la ampliación del sello del Salto de Tequendama como tal, pero desafortunadamente de este sello se encuentran las hojas completas con la cancelación del primer día de servicio, otras sin cancelación, y la hoja original es 4, el pliego tiene 4 hojas de estas o estas hojitas con los 7 motivos. No he podido conseguir ningún sobre circulado con este sello, ni ningún error, ni ninguna variedad. Y como les mencioné al principio, pues la última emisión fue el departamento de Cundinamarca, que como ya les conté, pues es donde corre el río Bogotá, donde está el Salto de Tequendama, la ciudad capital, y la historia asociada a la génesis del Salto, el comportamiento ambiental del Salto, el problema que tiene Colombia y Bogotá hoy en día, que es la recuperación ambiental de esta cuenca hidrográfica, y en el año 2013 se emitió esta hoja homenaje al departamento de Cundinamarca, donde está la última emisión del sello de El Salto de Tequendama. Aquí está la parte central con 2 bandeletas alusivas a los páramos alrededor de Bogotá y de los artes rupestres que hay en la región de los abrigos rocosos del Tequendama. Esta región del Tequendama pues tiene una historia muy grande que no podemos contar acá, pero que de todas maneras es importante la evolución de la sabana como tal. Hay una bibliografía muy extensa sobre el Salto de Tequendama, varios libros, las memorias de Fray Simón, las memorias de Francisco Javier, varios libros al Tequendama, hay poesía al Tequendama, hay canciones al Tequendama, y los últimos libros que ha emitido la Fundación Porvenir, que está encargada de recuperar esta región como un atractivo tanto turístico como ambiental. La labor de esta fundación ha sido supremamente importante. Y allí el Servicio Geológico, pues que ha hecho cartografía en la región del Salto. Este sello se emitió en los 100 años del Servicio Geológico Colombiano en el año 1900, en el año 2016. Hay una bibliografía extensa y quiero terminar complementando esto con, esta es una tarjeta postal que no es mía, que se encuentra hoy en día en eBay, un poquito costosa, pero es muy interesante porque es una tarjeta que viajó con sello de Colombia con 2 centavos hacia Bélgica, pues en el cual pues básicamente era una tarjeta postal alusiva al Salto de Tequendama emitida por la empresa del gabinete artístico de Ernesto Duperli, y que pues tiene la fotografía del Salto de Tequendama. Fue circulada, llegó en el año 1906 a Bélgica. No es mía, está en eBay para venta y pues es muy interesante. Y por último, pues el Salto de Tequendama como un icono importante del turismo y de la energía y de su utilidad en el desarrollo de la sabana de Bogotá y especialmente de la ciudad capital, pues también fue elemento utilizado en billetes. Tenemos este billete del año 1985, un vale por las exacciones de la guerra civil que se libraba en ese entonces en Colombia entre los liberales y los conservadores. Luego salió este billete en el Banco de Bogotá, en el cual tenemos la imagen del Salto de Tequendama. Este fue emitido por un valor de 10 pesos el 30 de octubre de 1899, donde aparece pues básicamente la imagen del salto. Este es el anverso y el reverso del billete. Luego apareció este que para algunos es un billete falso, que tiene este resello de cédula hipotecaria, que tiene el sello en sello rojo con la misma imagen del Salto de Tequendama. Y este que es el billete icónico en Colombia, porque fue el primer billete que se emitió en la casa de billetes del Banco de la República de Colombia.
El Banco de la República comenzó a trabajar en el año 1923, pero en esa época, hasta el año 1959, todos los billetes eran emitidos en el exterior por las empresas que ya todos conocen, básicamente del American Bank, de Franklin, de Hamilton, de la Perkins, etcétera. Pero cuando ya se estableció en Colombia la imprenta de billetes nacional que trabaja hasta hoy en día emitiendo todos los billetes, el primer billete se emitió en el año 1959 con el billete de $1, que es icónico, aunque en ningún documento aparece los nombres, pues está el Salto de Tequendama y el volcán Nevado del Tolima, que es uno de los volcanes insignias en Colombia. Entonces, ese fue el último billete en el cual se tuvo en cuenta el Salto de Tequendama. Y en algunos billetes del Banco de Tequendama, un banco que se generó aquí en Colombia en el siglo pasado, aparece, si bien no está el Salto, aparece la línea del tren y un homenaje que vemos acá al tren del sur o al tren de la Sabana que llegó hasta el Salto hasta 1945 cuando se acabaron los trenes en Colombia como tal, o el que iba al Salto por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Preguntas para Juan Manuel por ahí? Felicitaciones, nada más. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver mucho con filatelia, pero sí con tu profesión, Juan Manuel. Se nota en el cerro o las rocas del lado izquierdo que lo que me llama la atención es que también puestos se ven las capas de roca, ¿no? Son como rectas. ¿Cómo es esa formación? Debido a esa formación se llega a la conclusión que eso tiene 30 millones de años. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ok. De manera genérica, pues en el mundo existen tres tipos de rocas. Las sedimentarias, que son formadas o fueron formadas bajo el agua, por sedimentos como los fenómenos que vemos hoy en día de los grandes ríos que llevan sedimentos y se acumulan en el fondo del mar. Esas rocas, esos sedimentos, luego pierden la humedad y se endurecen, se cementan y se convierten en las rocas sedimentarias. Ese proceso, pues, es histórico en el mundo. En todas partes del mundo hay rocas sedimentarias, como el Cañón del Colorado. Es exactamente igual, creo que todos conocen o han visto el Cañón del Colorado, donde en el corte del río podemos ver la historia, es decir, las capas se ubicaron inicialmente de la más antigua a la más joven. Las más antiguas están en el fondo y las más jóvenes siempre se ubican en la parte superior. Por lo tanto, casi siempre las rocas formadas bajo el agua, cuando se endurecen, luego son levantadas por fenómenos que llamamos fenómenos tectónicos. Bloques, placas tectónicas que se mueven, que generan sismos y que también generan el volcanismo. Entonces, en esa evolución de la sabana de Bogotá, hace 80 millones de años se depositaron cuando la sabana y gran parte de Colombia era un mar. Y esos depósitos se acumularon en capas, como las vemos ahí, y luego se levantaron, como existe en Venezuela los famosos tepuyes, esas rocas planas, grandísimas, muy altas, donde está efectivamente el Salto del Ángel en Venezuela. Por lo tanto, esas características son naturales, son la génesis de las rocas, y en Colombia pues hemos tenido, y toda la región de los Andes, desde Colombia, es más, desde Estados Unidos, desde Norteamérica, toda la región del Pacífico colombiano es una región sismotectónicamente activa, donde se han presentado levantamientos históricos, y en este caso de la sabana de Bogotá, la región se levantó de manera esquemática, se levantó como un ascensor, subió y no se deformó. Por eso las capas del Salto de Tequendama están representadas tanto en los sellos como en la naturaleza, simplemente son capas que no han sido destruidas o deformadas por eventos tectónicos. Eso se debe a fallas geológicas que están muy cercanas a la zona del Salto y que levantaron la sabana de Bogotá, o como conocemos hoy la región de la cordillera oriental colombiana. Es algo equivalente a lo que ocurrió en Venezuela con los tepuyes,
y también con la región del Cañón del Colorado y otras regiones pues en el mundo bastante amplias. Entonces tenemos una gran cantidad de elementos geológicos similares. Por eso la leyenda del Salto pues es mitológica, es muy interesante, ha sido representada en la filatelia, pero la génesis del Salto de Tequendama es un proceso de erosión en los últimos 30 millones, porque la región del Salto se levantó tal cual hace 30 millones de años. O sea que podemos decir que el río Bogotá pues lleva labrando la cuenca del Salto desde esa época. Y obviamente es un proceso regresivo, como lo tratamos de ejemplarizar con las diferentes imágenes que vimos. Ok, gracias. ¿Preguntas o comentarios por ahí? Hola, profe, soy María Victoria. Hola, María Felicitarlo, Victoria. agradecerle, bellísima la presentación y nada, pues eh, lo más bonito de eso es ver cómo realmente nuestro salto marcó la historia colombiana, cómo todos estos procesos pues pueden repercutir en un evento tan bonito como este de carácter internacional. A todos los que están escuchando y al profe, invitarlos a que vengan a visitarnos al Salto y nada, profe, felicitarlo y agradecerle nuevamente su trabajo. Gracias. Para todos los presentes, María Victoria, que nos acompaña hoy, es la líder de esta Fundación Porvenir, que pues ha liderado durante los últimos 25 años la recuperación, como lo mencioné al principio, de recuperar esta zona, el Salto como un elemento turístico y ambiental. Y pues María Victoria ha generado pues una visión diferente del Salto de Tequendama, a pesar de que estamos un poco lejos todavía de que el río Bogotá sea totalmente recuperado ambientalmente, pero se están haciendo muchos esfuerzos, hay mucho trabajo en pro de eso y María Victoria pues ha hecho una labor bastante importante en la recuperación de esta zona. Gracias, María Victoria, muy amable. Otra curiosidad con eso que hablas de la parte ambiental, que hay bastante énfasis, ¿no? Si digamos, toda la contaminación de 8 millones de personas viaja a través de ese río, ¿cuál es la expectativa de recuperarlo y volverlo, digamos, de alguna manera salubre? ¿De cuántos años estamos hablando? Bueno, esto es un proyecto bastante grande. La empresa de Acueducto, el gobierno nacional y empresas han tratado de hacer todo lo posible por recuperarlo. A lo largo de los 350 kilómetros que tiene el río, pues tenemos diferentes industrias, empresas, curtiembres, los desechos orgánicos de la ciudad y se han establecido, pues se están estableciendo plantas de tratamiento para llegar a tener un río saludable con vida. Se han hecho muchas cosas, sin embargo, pues desde hace varios años en Colombia, en la capital, pues tenemos un comportamiento ambiental desde casa, que la idea es poder hacer un reciclaje, un manejo adecuado de los desechos y probablemente establecer plantas de tratamiento de las aguas servidas antes de que lleguen al río Bogotá. Pero como les mostré al principio, son numerosos, son más de 45 municipios que vierten todas sus aguas al río y obviamente hay algunas que tienen, otras que no tienen, la mayoría no tiene, por lo tanto es una tarea pues bastante maratónica. Se espera, yo creo que pues hay varios proyectos, hay muchos estudios que han hecho y se espera que probablemente por ahí en unos 10 años el río pueda ser un río saludable. Realmente pues es una tarea bastante grande que hay que hacer. Se están construyendo, llevamos pues muchos años haciendo plantas de recuperación que con los problemas pues de políticos y administrativos pues lleva mucho tiempo de periodo de alcalde en alcalde haciendo obras y bueno, pues esperamos que muy prontamente exista una planta ya de tratamientos muy cerca al Salto de Tequendama, al sur de la ciudad, para tratar de recuperarlo pues de la mejor manera. Gracias. ¿Algo más por ahí? Mauricio. Primero, felicidades a Manuel. Muy bonita tu conferencia. Si te escuché bien, comentaste que la línea férrea que llegaba hasta el Salto fue levantada, ¿verdad? Se quitaron los rieles. Mi pregunta es, ¿eso sucedió con todas las líneas férreas en Colombia o todavía quedan algunas
que permita la posibilidad de que se restablezca el servicio ferroviario? No, todavía hay bastantes, bastantes. Colombia pues tenía una red ferroviaria muy importante que iba al norte hasta la costa, hasta Santa Marta, hacia el sur va hasta Neiva. También tenemos un ferrocarril en el Pacífico asociado al puerto de Buenaventura, que todavía existe la línea férrea como tal. Teníamos ferrocarriles de Antioquia, todo el oriente antioqueño, Medellín y todo su entorno hasta el río Magdalena tiene líneas férreas. Algunas de ellas funcionan parcialmente como elementos turísticos locales. Los ciudadanos han hecho, digamos, mototrenes, han adecuado carritos para hacer turismo y para desplazarse a lo largo de las vías férreas. En la sabana de Bogotá, pues todavía existe un tren turístico que va hasta Zipaquirá, una región a 30 kilómetros de Bogotá, sale todos los fines de semana, va hasta las minas de sal de Zipaquirá, y tenemos otros trenes muy importantes, que es el de la actividad minera en Boyacá, en el municipio de Paz de Río, Sogamoso, que mueve las explotaciones de hierro de Paz de Río hasta la siderúrgica. Eso está activo permanentemente. Y tenemos el último tren que se construyó, que es para la extracción, para el transporte del carbón, de la mina más grande de carbón de Colombia, que se llama el Cerrejón. El carbón se saca desde, digamos, de la parte central de Valledupar, donde está la mina, hasta Santa Marta, donde se carga en navíos, y otra línea que va hasta La Guajira, hasta un sitio que se llama Bahía Portete, que lleva trenes de línea ancha, porque la mayoría de los ferrocarriles antiguos son de línea angosta, ¿no? Entonces, todavía existe y existen varios proyectos de recuperación de ese sistema férreo en general. Buenas noches, ¿podría hacer una pregunta? Gracias. Sí. Adelante. Mire, Roberto de México, buenas noches. Hace algunos, bueno, yo estaba en la secundaria, un maestro nos habló de esas cataratas y nos habló de una cultura muistia o muisca, Muisca. algo así. ¿Cómo? ¿Qué Muisca. relación tiene esa cultura? La cultura muisca eran los habitantes que vivían en la sabana. Y pues está la leyenda del Dorado asociado a los muiscas y a las comunidades chichas, en las cuales pues vivían en la región de la sabana, y de ahí viene la leyenda del Dorado, en el cual pues se extraían el oro, las riquezas, y ellos pues utilizaban eso como símbolo de adoración, y de ahí nace la famosa balsa muisca hecha en oro de esas comunidades. Entonces esa es una cultura muy tradicional en la región del altiplano cundiboyacense. Y pues esa balsa muisca reposa hoy en el día en el Banco de la República, en el Museo del Oro, y pues hay múltiples reproducciones, tanto filatélicas como pues también turísticas, y también pues como emblemático de esa cultura. Entonces hay una historia pues seguramente grande sobre la cultura muisca en la sabana de Bogotá, principalmente asociadas al altiplano cundiboyacense. Se han encontrado también el componente antropológico, entierros de esas comunidades, asociados de hecho, a unas obras recientes que hicieron en los últimos 5 años para adecuación de esta región para la generación de energía. Pues se han encontrado varios entierros que están aún en estudio, y pues sus estudios son pues parciales, pero hay bastante información sobre el tema. Muy amable, gracias. ¿Alguna nota final por ahí? Ok, bueno. Juan Manuel, con eso, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias. Simpático ver esa catarata. Y el día de mañana...